Abran su Biblia conmigo en Segunda de Crónicas, capítulo 34, y vamos a hablar sobre un joven. El mensaje que hoy traigo tiene que ver con la vida de un joven que después se hizo grande. Pero el mensaje que traigo hoy va a hablar a los jóvenes, va a hablar a las mamás, va a hablar a los padres y va a hablar a los abuelos. Porque algunos dicen que esta generación está en la mano de los jóvenes, pero yo creo que aún los abuelos son importantes hoy. Porque cada persona en esta generación tiene su parte. Pueden levantarse todos en pie para leer la palabra de Dios. Leemos el capítulo 34, versículo 1 de Segunda de Crónicas. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto, justo, ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Dígale que está a tu lado, mira dónde vas. Y yo dije que miras, que digas que está a tu lado, no aleluya, ni siquiera amén. Dígale que está a tu lado, mira dónde vas. Mira dónde pisas. Ahora, si yo les saco aquí afuera y le digo a mis vecinos que traigan todos sus perros, que vayan ahí, que hagan sus cosas allá en el parque que tienen ahí, y yo le digo a ustedes que vayamos a caminar en el parque, y yo le digo a ustedes, mire dónde pisas, y usted no me hace caso, usted sabe lo que va a pisar, ¿no? Bien, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a dónde vamos, a dónde pisamos y a cómo caminamos. ¿Cómo caminó ese joven? Para adelante, ni mirando para la izquierda, ni mirando para la derecha. Y a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. O sea, con 2 palabras le mató. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Los mismos hizo en las ciudades de Manases, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares aislados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las estatuas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hasta aquí la palabra de Dios. Toman su asiento. No es solamente esto lo que voy a leer solamente esto para no tomar mucho tiempo, pero ustedes en su casa pueden seguir leyendo, porque lo que vamos a hablar es sobre la vida de Josías. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado la vida de Josías. Josías era el joven o el rey más joven del pueblo de Israel, y la Biblia dice que fue un tal rey que marcó tan fuertemente la historia de Israel que cuando murió se hicieron canciones, y Jeremías, el profeta Jeremías, escribió muchas de las canciones. Aún en Lamentaciones tenemos donde se hablaba de Josías, porque era un rey bondadoso, era un rey amable y era un joven diferente. Así titulé mi mensaje hoy: Josías, un joven diferente. Josías, para que podamos entender un poco la historia, dice la Biblia aquí que de 8 años, cuando tenía 8 años, usted se da cuenta de lo que significa 8 años. ¿Cuántos aquí tienen 8 años? ¿Hay alguien que tiene 8 años aquí?
Levanta la mano. Mi hija tiene 8 años, no lo sabía. Mi hija tiene 8 años. Y va en la primaria. En la secundaria, perdón. Aquí es secundaria. Perdón, no secundaria. Bueno, yo porque voy con las cosas búlgaras. En la segunda, o sea, en la primaria, pero en el segundo grado. Bueno. Entonces mi hija está en la primaria, en el segundo grado. Ahora la están enseñando sumar, restar, sabe leer, sabe escribir, pero ella porque es un bocho y gracias a Dios, gloria a Dios, anda re bien, pero hay chicas y chicos de su edad que no saben todavía leer bien, leen mal, escriben mal. Significa que a 8 años de edad tu carácter todavía no ha sido desarrollado. Todavía tú no sabes lo que quieres. Yo sé que aquí hay personas entre nosotros que hay como 70, 80 años, todavía no saben lo que quieren. Pero vamos a volver para atrás y estamos hablando de un joven, muy joven, que tiene 8 años de edad, que le gustan los caramelos, le gustan los chupetines, y cuando ve un blog con maní se vuelve loco y se queda sin papá. Y tiene que tomar el puesto de papá, que el puesto de papá no es cualquiera. El papá no trabaja en una fábrica donde él tiene que ir a tomar su lugar. El papá es un rey. Y cuando hablamos de un rey, estamos hablando de un presidente de hoy. Una persona sobre cual espaldas cae el peso de un gobierno, de un país. Y según cómo le plazca al rey, según cómo se le canta al presidente, así va el país. No me gusta la política y no hablo de política, pero aquí entra un poco la política. Entonces este chico se queda con la gana de chupetines y en otro lado le dicen, hoy tú tienes que empezar a reinar. Y él ni siquiera sabe lo que es reinar, pero gracias a Dios, porque tuvo una mamá excelente, que mientras tanto le leía la ley de Moisés. Mientras tanto, ella le estaba enseñando en el camino de Dios. Y este Josías sabía más o menos lo que significaba Dios. Pero él tenía conocimiento teórico de lo que era Dios, pero no lo conocía. Pero sí tenía una experiencia de parte de su padre y también de su abuelo, que había traumatizado totalmente su propia vida. Volvemos para atrás y hablamos un poco de su padre Amón. Su padre Amón era un rey débil, un rey infantil, un idólatra, un rey, podemos decir, al lenguaje castellano cavernícola, que no sabía lo que significa bueno y no sabía lo que significa malo. Y todo lo que pensaba que es bueno, lo hacía haciéndolo malo. ¿Por qué? Porque simplemente tenía un padre que se le llamaba Manase, que sería el abuelo de Josías. Y este Manase era el rey peor que existió en la historia de Israel. Este Manase, él se inventó altares. Él se inventó todo tipo de adoración a los Baales, puso tantos sacerdotes que ni siquiera nosotros hoy los podemos imaginar. Este tipo inventó a pasar por fuego sus propios hijos. Esto quiere decir que usted quiere adorar a un Dios y dice, ¿quién voy a ofrecer? Y para que pueda placerle a mi Dios, voy a tomar lo que más me gusta. Y él tomó su propio hijo, dice la Biblia, y quemó su hijo en adoración a su Dios. Este rey era el peor rey en la existencia del pueblo de Israel. Pero volvemos un poco para atrás, que este rey Manase, hubo un padre que se llamaba Ezequías, y este Ezequías era el mejor rey después del David, porque este Ezequías, dice la Biblia, que confiaba en su Dios, y por causa de la confianza en su Dios, aparte que limpió Israel de toda la idolatría, de todos los altares,
sacó toda idolatría, rompió todo lo que iba a romper, purificó el pueblo, levantó el templo, adoraba a Dios, cantaba a Dios, oraba a Dios. Cuando le venían cuando venían a pelear contra él, confiaba en su Dios. Y tanto está escrito en la palabra de Dios que Ezequías confió en su Dios, y cuando vino el rey Sennacherib de Asiria, no lo pudo vencer. Entonces, ¿por qué estoy hablando todas estas cosas? Para mostrarle algo que está ocurriendo hoy en día. Rey Ezequías formó un buen gobierno. Rey Ezequías dejó una buena tierra. Rey Ezequías dejó una tierra cultivada, un terreno fértil, donde Israel podría avanzar y levantarse mucho más. Rey Ezequías dejó un terreno donde se honraba la palabra de Dios. Pero en este terreno quedó una raíz mala que no estuvo afectada por lo bueno. Y no era su primo, y ni siquiera su empleado, ni siquiera el que limpiaba los caballos, sino su propio hijo. Su hijo, Manase, que no pudo captar lo bueno de su padre. Entonces la raíz mala que quedó en una tierra fértil afectó toda la tierra. Y hoy nosotros tenemos que entender algo importante. Que lo que nosotros somos hoy puede afectar en lo bueno o en lo malo. Amén. ¿Dónde estamos? Porque donde tú estás es donde Dios te ha puesto. Pero tú en este momento estás en el lugar donde estás porque Dios te ha puesto. Quizá tú crees que son circunstancias, pero Dios usa cualquier circunstancia para manifestar su gloria. Entonces tú estás en el lugar donde estás para que Dios te use. ¿En qué forma te puede usar Dios? La Biblia dice que Ezequías murió y surgió Manase. Manase fue también muy joven cuando tomó el gobierno. Pero todo lo bueno que el padre hizo, él lo destruyó y hizo algo tan malo que se ganó el premio Oscar del peor rey de Israel. Y después de él le salió Amón. Y Amón hizo lo que realmente vio de su padre. Significa que lo que hace un padre afecta a su hijo. Amén. Yo sé que usted lo sabe. Por eso dije que el mensaje es para los jóvenes, pero también para los padres. Y no solo para los padres, sino para los abuelos. Porque los abuelos lo que siembran, lamentablemente los nietos lo cosechan. Entonces tu abuelo que hoy estás aquí y tú dices, hoy soy viejo y ya no doy más y nadie le importa a mi estado porque yo no puedo aportar nada. No es así. Amén. Tú puedes aportar algo muy bueno. Y ahora voy a rescatar algo bueno de Manase. Porque Manase era malo. Pero en los últimos días, dice la Biblia, que lo tomaron preso y él se arrepintió y invocó el nombre de Jehová. Jehová lo salvó y volvió. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos él estaba junto con Josías. Y Josías pudo aprender también de él algo bueno. Significa que los abuelos hoy todavía tienen algo para dar. Gloria a Dios. Este muchacho Josías viene de un suelo arrasado mal, que significa que aún lamentablemente aprendemos esto también. Si tú hoy estás haciendo algo malo, estás afectando tu entorno, estás afectando tu sociedad, estás afectando tu familia. Y déjame decirte algo que quizá te va a sonar un poco malo, pero es así. Todo lo que tú haces llega a tener consecuencias. Y aunque tú te arrepientas, las consecuencias siguen. Lamentablemente, de un mal abuelo
aunque se arrepintió, vino un mal hijo, y este hijo tuvo un hijo, Josías. Y dice la Biblia que Josías se quedó jovencito, muy pequeño, sin ayuda, sin conocimiento, y no sabía qué hacer. Y ahora este joven se encontró en una sociedad perversa. Este joven se encontró en una sociedad enferma. Este joven se encontró en una sociedad corrupta. Este joven se encontró en una sociedad idólatra. Ahora, aquí tenemos una cosa que dice que Cristo viene ya. Bien. Toda la palabra de Dios, más en el Antiguo Testamento quizá, pero también en el Nuevo, habla de un pecado que quizá hoy no le prestamos mucha atención, que se le llama idolatría. El pecado de idolatría es cuando tú pones ante Dios y en medio de tu corazón algo que le quita la autoridad de Dios, que le quita la gracia de Dios, que mascara a Dios, que le permite que Dios se quede en el segundo lugar. Así como dijo el evangelista, ¿no? Que Dios te pide que le entregas todo. Siempre hay algo para que entregar. Significa que siempre hay algo que esté delante de Dios y tú quieres alcanzarlo y no puedes alcanzarlo. Entonces aquí Josías era un muchacho que tenía que tomar una dirección y estaba en una situación desastrosa. Como nosotros hoy somos jóvenes, somos personas, no importa si somos jóvenes o somos grandes, estamos aquí. Somos los Josías de este tiempo. Josías son los jóvenes o la generación de hoy. Josías representa la generación de hoy, que se encuentra en medio de una situación enferma, en medio de una generación, una sociedad decaída. La Biblia dice que en los últimos tiempos seremos peor que Sodoma y Gomorra. Ahora, en los Sodoma y Gomorra había cosa mala. Hoy es peor que Sodoma y Gomorra. Y nosotros tenemos que saber que si Josías hizo algo, nosotros también tenemos que hacer algo. Porque si nosotros nos quedamos así como somos, nos va a arrastrar el mal. Josías recibió una educación teórica por su mamá y conoció a Dios. Pero Josías no se quedó así. Tú puedes recibir una educación teológica, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes escuchar los sermones, puedes leer la Biblia, tú puedes estar estudiando en el instituto bíblico, tú puedes hacer tantas cosas lindas, pero no te puedes quedar así. Tú tienes que hacer un paso más, pues conocer a Dios es tu salvación. Josías podría haberse quedado con su conocimiento de las Escrituras, pero no, él quería conocer el Dios de las Escrituras. Y dice la Biblia aquí algo sencillo que la verdad me encanta. Aunque su padre era un rey débil, aunque su padre era un rey inútil, aunque su abuelo era el peor, Manasés, su abuelo, afectó la generación de Josías. Pero Josías no fue afectado por su propia generación. Lo voy a repetir. Manasés afectó la generación en que vivía Josías, pero Josías no se dejó afectar por esta generación. Quizá nadie es contento por lo que está pasando hoy. Alguno le da, usted no ve que nadie alcanza, este gobierno no me gusta, el otro gobierno no me gusta, yo prefiero este pastor, yo prefiero este presidente, yo prefiero este gobernador, yo prefiero... Nosotros preferimos pensando que ellos van a arreglar las cosas. Pero la cosa es simple. Las cosas no se van a arreglar. Déjenme desanimarles para poder animarles. Las cosas van a ir mal.
las cosas van a ir de mal a peor. Pero tú y solo tú tienes el poder de que estas cosas que van a suceder y van a ir de mal a peor no te afecten a ti. Porque todas las malas decisiones de todos los que son gobernadores o lo que sean pueden afectar a esta sociedad, pervertirla, corrompirla, enfermarla. Pero tú que vives en esta sociedad, tú puedes ser diferente y que esta sociedad no te afecta a ti, sino que tú afectas a esta sociedad. ¿Y en qué forma tú puedes afectar a esta sociedad? Siendo Josías. El nombre Josías, de hebreo, quiere decir Dios es sanador. Le pusieron un nombre a ese chico, Dios es sanador, porque la tierra venía enferma. Y la mamá proféticamente le puso el nombre, Dios sanará la tierra a través de mi hijo. Y para que este hijo, para que tú puedes hacer algo para esta sociedad, para que tú puedes ser usado, para que esta sociedad cambie, para que tú puedas ser usado y abrir las puertas a que Jesucristo vuelva, para que tú seas usado para traer sanidad y restauración a este país o a donde Dios te manda. Anteriormente tú tienes que permitir que Dios te sana a ti. Josías, para que sea Josías, permitió a Dios de sanarlo a él. La Biblia dice algo sencillo. La primera cosa que hizo Josías es ir a buscar a Dios. Dice aquí la Biblia, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios. Yo te pregunto a ti, ¿cómo una persona a 8 años tiene ganas de buscar a Dios? ¿En qué forma una persona va a querer a buscar a Dios? Porque alguien le habló de Dios y le habló que Dios es poderoso de cambiar circunstancias. Ahora, Josías vivía en unas circunstancias malas, unas circunstancias pesadas, como vivimos nosotros hoy. Entonces Josías, encontrándose en una situación difícil, él mismo decidió de no ahogarse en esta situación. Él mismo decidió de no quedarse quieto a donde está, sino que permitirle a Dios que Dios lo usara para esta sociedad. Y para que esto suceda, él tendría que buscar a Dios. No puedes buscar algo que tú no conoces. La gente dice vamos a buscar a Dios. ¿Y qué Dios vas a buscar si tú no lo conoces? La palabra de Dios dice que cuando tú tienes ganas de buscar a Dios, Dios mira el deseo de tu corazón y Dios va a encontrarte a ti. ¿Y cómo te encuentra Dios? A través de su palabra. Segundo paso, dice que vamos a restaurar el templo y de repente encontraron la ley de Dios. ¡Wow! Dios mismo siempre ha vigilado sobre su palabra. Nunca jamás su palabra va a ser destruida, pues la palabra de Dios es la guía y la restauración de tu alma. La palabra de Dios hará siempre la salvación de tu alma. No hay otra forma que el hombre conozca a Dios sino por medio de su palabra. Entonces, la primera parte donde Josías tendría que hacer es buscar a Dios. Entonces se dio cuenta que Dios es santo. Y yo me doy cuenta que hoy muchos de nosotros no nos damos cuenta que Dios es santo por un simple motivo. Y yo veo cómo vivimos. En la manera que tú vives es que honras a Dios. En la manera que tú hables, estás demostrándome cómo está tu corazón. Porque Mateo 12:34 dice que hables de la abundancia de tu corazón. Significa que lo que tú haces, lo que tú hablas, cómo tú miras, cómo tú abrazas, cómo tú te comportas, es lo que tú crees y piensas y es la forma en que tú ves a Dios. Entonces Josías empezó, dice, a buscar a Dios. Y la primera cosa es, se dio cuenta que para buscar a Dios, un Dios santo, Dios no quiere dividir su gloria con nadie.
Hoy nosotros aquí queremos hacer algo para Dios. Dios no quiere dividir su gloria con nadie. ¿Qué es lo que tú tienes en tu vida que dividís con Dios? Tomamos el ejemplo del joven rico. Dios le dijo: ¿qué tú tienes ahí adentro en tu corazón? Tengo todo, pero uno te falta. ¿Y qué es lo que me falta? Esto te falta. ¿Estás dispuesto a tenerlo? No estoy dispuesto. Y se fue triste. Tú también en esta noche te puedes ir triste. ¿Por qué? Porque tú decides de dejar o no dejar. Tú decides quién será el primer lugar en tu vida. Josías decidió que no habrá nadie que será más importante que Dios. Entonces dijo: vamos a matar a todos los sacerdotes. Yo digo, pero Dios mío, 8 años. Cuando empezó a limpiar las idolatrías, tuvo ya 16 años. 16 años, a 16 años la Biblia dice que podemos ser unos asesinos, ¿no? Mandó a matar a todos los sacerdotes, a romper todo. Y yo me imagino en la época de Josías, en vez de estar tranquilo y todo paz, se escuchaban gritos, griterío, rupturas, se rompían cosas, se quemaban cosas, se cortaban cosas, griterío de acá, griterío de allá. Y alguien puede decir: este muchacho trajo una mala atmósfera. ¿Usted ha escuchado alguna vez en la iglesia cuando el Espíritu Santo viene y todo se empieza a manifestar, todo se empieza, y algunos dicen: no, pero esto no es Dios porque Dios es orden? Déjame decir que yo prefiero estar en el orden de Dios, transpirando, gritando y hablando en lenguas, en vez de estar ahí y hacerme santo. En este mundo, Dios necesita gente llena del fuego del Espíritu Santo. Dios necesita gente que no se hace problemas. Dios necesita gente que está dispuesta de romper con la idolatría. Dios necesita gente, jóvenes sobre todo, que no se hacen problema de quitar todo de su vida que no es Dios. Quizá tu celular es Dios, el Facebook es Dios, porque lo has puesto antes Dios. Estás más con el Facebook que con la Biblia. Estás más con el celular que con la Biblia. Estás más con la notebook que con la Biblia. Estás más jugando jueguitos que con la Biblia. Estás más con el fútbol que con la Biblia. Estás con todas las cosas que no son Dios más que a Dios. Significa que a lo que tú prestas tu atención, eso te va a gobernar a ti. Lo que tú prestas tu atención, eso es lo que te va a manejar a ti. Significa que Dios quiere el primato en tu vida. Entonces, si tú hoy has decidido buscar a Dios, es necesario quitar todo lo que no es Dios de tu vida. Yo no te estoy diciendo que desinstalas Facebook. Yo te estoy diciendo a que mires Facebook menos y que lees la palabra más. Y si Facebook es tu tentación, desinstálalo. Si Instagram es tu tentación, desinstálalo. Ahora tú me dices: pastor, pero usted muy de la ley. No, hijo, no soy de la ley. A mí me gusta la tecnología, pero la tecnología la usas cuando la sabes utilizar. Porque sin saber utilizarla, no te vas a dar cuenta cuando la tecnología te está usando a ti. Cuando mientras querés leer la Biblia, la fulana de tal te chatea a ti y te saca los pensamientos perversos y tu Biblia se vuelve prácticamente insignificante para ti. Pues la palabra de Dios tiene espíritu de vida. Y para que yo la entiendo, tengo que leerla y conectar mi espíritu con ella. Pero si mi espíritu está dormido en las cosas del mundo, ¿en qué forma la entiendo? Entonces la leo como un libro, pero no la entiendo. Ella quiere gobernarme a mí, pero no puede hacerlo, porque no me llega a mí. Yo tengo a raíz de amargura, tengo odio, tengo falta de perdón y quiero leer la palabra. Es imposible que la palabra me toque a mí si antes yo no pido perdón, antes yo no quito la amargura de mi corazón, porque la palabra de Dios es espíritu de vida y ella puede ser entendida solo de un corazón libre. Josías empezó a buscar a Dios y su corazón no era libre,
Pero él empezó a buscar a Dios y a costo de todo empezó a romper todo tipo de idolatría y empezó a entregar su vida y su corazón a Dios hasta que su corazón se volvió libre, hasta que su vida empezó a reflejar a su nombre. Jehová es sanador, hasta que su Dios sanó su corazón, pues su corazón era amargado. Imagínense un chico de 8 años que se le muere el padre y el padre le gustaba la idolatría. Un chico que tenía en su casa a su abuelo que le gustaba la idolatría. Un chico que veía constantemente perversiones, violencias, abusos y homicidios. Un chico que veía constantemente corrupción. Un chico que veía ahora mismo la ideología de género. Un chico que escuchaba cómo se estaban preparando las leyes del gobierno, leyes que estaban corrompiendo y destruyendo su propio pueblo. Entonces este chico se llenó de amargura, de odio, se llenó de tristeza, se llenó de todo tipo de pensamientos malos, hasta que un día empezó a buscar a Dios y Jehová empezó a sanar su corazón. Sanar su corazón, sanar corazón, hasta un día encontrando la ley de Jehová en el templo. Dice la Biblia que cuando empezaron a leerle la palabra, su corazón empezó a llorar. Significa que él entendió lo que estaban leyendo. Y yo te quiero pedir a ti, cuando tú lees tu Biblia, lloras. Cuando tú lees tu Biblia, entiendes lo que lees. Cuando tú lees tu palabra, entiendes lo que se está hablando. Lamentablemente 40% quizá la entienden porque la leen con un corazón de falta de perdón. La leen con un corazón con amargura, con tristeza, con odio. La lees con un corazón carnal y no espiritual. ¿Crees que simplemente una simple rutina de devocional puede salvar tu vida? ¿Puede darte algo de la palabra? No es así. La Biblia nos enseña que José empezó a buscar a Dios. Empezó a querer conocer Jehová. Dice el Dios de su padre David. Y yo digo, Dios mío. No dice su padre Amón, no dice su padre Manasés, dice de su padre David. Significa que nosotros tenemos que mirar, imitar nuestros pastores, nuestros líderes, la gente de fe. Nosotros tenemos que ser las personas que siguen las huellas fieles de los que antes de nosotros han dejado un verdadero testimonio de cómo se vive la vida en Jesucristo. Amén. Y lo tercero, cuando Josías encontró la palabra de Dios y la palabra de Dios cambió su corazón, cuando la palabra de Dios empezó a edificar el carácter de Dios en sí mismo, la primera cosa que hizo es ofreció la Pascua. Esto significa que cuando tú permites que Dios sana tu corazón, cuando tú pones tu corazón en búsqueda de Dios, cuando por medio de tu palabra tú encuentras a Dios, la primera cosa que va a hacer espontánea es servir a Dios, a rendirle culto, a darle testimonio. Donde quiera que estés, darás testimonio. Nosotros los jóvenes tenemos el gran privilegio que estemos en la iglesia desde la temprana edad, porque Dios puede preservarnos de muchos dolores. No importa de dónde vienes, no importa si tus padres hoy son borrachos, no importa si escuchas como tu papá y tu mamá se pelean, no importa si la gente que está contigo en la escuela son gente perversa y corrupta y quieren que tú fumas un porro con ellos y tú no quieres y ellos te insultan. No importa si te hacen bullying hoy. No importa si dicen que sos un cavernícola y que no entiendes nada de la vida de hoy. No importa si hoy vivís aquí y decís, mira cómo está bien en otro país, pero este está mal. No importa quién va a venir en el gobierno.
No importa de dónde va a soplar el viento. Josías nació en una sociedad pervertida, diabólica, gobernada por demonios, enferma, pero él no se dejó contaminar por eso. Propuso en su corazón a buscar a Dios. Propuso en su corazón a que Dios cambiara su corazón. Dejó a Dios todo. Quitó todo lo que no es Dios. Hizo algo que nadie hizo. Limpió aún los lugares altos. Esto significa que buscó profundamente en su corazón. Porque muchos de nosotros entregamos a Dios, pero no le entregamos todo. Muchos de nosotros queremos servir a Dios, pero hacemos lo que nos conviene y no lo que pide Dios de nosotros. Entonces aquí hay un chico que hizo una entrega total. Y Dios nos pide a nosotros que hacemos una entrega total a Dios. ¿Cuántos quieren entregarse a Dios por completo? ¿Cuántos permiten a Dios hoy que Dios sane su corazón? Porque muchas veces no te estás dando cuenta que leer la Biblia no te afecta. Peleamos con nuestros vicios, peleamos con nuestras mentiras, peleamos con nuestra pornografía, peleamos con nuestros pesos y no las podemos quitar de encima. Confesamos a Jesucristo, ayunamos y oramos, no mancamos, no faltamos a ningún culto, pero no podemos quitar de nosotros el oprobio que nos hace tristes y casi tenemos miedo de decir que somos cristianos. ¿Por qué? Porque decimos que leemos la Biblia y oramos, pero no podemos hacer funcionar esta Biblia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la leemos con un corazón atado. La leemos con un corazón despedazado. La leemos con un corazón no entregado. La leemos con un corazón no sanado. Dios hoy quiere sanar tu corazón. No importa dónde estés y dónde naciste. Y no importa los que te rodean. No importa la situación desfavorable que estás viviendo. La enfermedad que te golpea, o que te insultan, o que alguien se enfermó, o que a ti te dijeron algo malo. No importa las noticias malas que te han venido. No permites que las malas situaciones manejen tu vida, sino que tú tomes la autoridad en nombre de Jesús y manejes tu propia situación con la palabra de Dios. Esto es lo que puede hacer un joven cuando determina en su corazón de buscar a Dios. ¿Quieren que le diga algo? Acá hay jóvenes, muchos, y hay gente grande también, que no han sido sanados todavía con su pasado y siguen peleando con su pasado. Nunca lo entregaron. Creen que Jesucristo le va a sanar su pasado. El pasado no se sana, se entrega. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Yo creo que el Espíritu de Dios ya está aquí. El Espíritu de Dios ya está aquí para sanar. El Espíritu Santo está aquí para sanar las enfermedades que tenemos físicas. Pero este es el menor problema. Lo que Dios quiere sanar es la enfermedad espiritual. Porque la enfermedad espiritual es la que desarrolla la enfermedad física. Cuando tu corazón está sano, todo está sano. Cuando tu pie está limpio, todo el cuerpo está limpio, dice Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a permitirle a Dios a que Él mira a nuestro corazón. Vamos a permitirle a Dios que Él investiga nuestro corazón. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo a darnos la sabiduría de poder investigar nosotros. No mires a la superficie, mira a la profundidad. ¿Dónde está la raíz? Quizá tus padres han sido buenos padres y te han dejado una buena tierra y vos la afectaste con tu mala raíz. Pero quizá has tenido un mal ejemplo de tus padres
Has tenido malos ejemplos de tus abuelos. Has tenido malos ejemplos de tus patriotas, de tus amigos. Y tú venías bien. Pero se encontró una mala raíz que afectó todo. Quizá hoy te sentís afectado. Y Dios quiere sanarte. Josías, a 16 años, se dio cuenta que la educación personal de su madre, las palabras que le hablaba su abuelo, de las cosas grandes que Dios hizo, no le podían salvar la vida, no le podían ayudar. Se dio cuenta que tenía que buscar a Dios personalmente. Se dio cuenta que él mismo tenía que comprometerse a entregarse a Dios. Se dio cuenta que él mismo tenía que limpiar su corazón. Se dio cuenta que él mismo tenía que ir a los pies de Dios a decir: Señor, sana mi corazón. Dame la valentía y el coraje para enfrentar el peso que me estás dando. Hoy hay jóvenes, hay gente que ha recibido un llamado de parte de Dios y creen que es pesado y no lo pueden llevar. Deje que Dios lleve este peso. Deje que Dios desarrolle en ti el David que hay en ti. Deje que Dios desarrolle en ti el Josías que hay en ti.